Buenos días, en breves instantes comenzaremos con este foro. Gracias por la espera. Buenos días, buenas tardes a todos. Soy José Jiménez y en nombre de Practia quiero darles la bienvenida a este panel y a nuestra casa virtual y agradecerles a todos su participación. Es nuestro sexto panel de foro de CISOs, los desafíos de hoy, y se agrega otro que ya venimos haciendo de CIOs en tiempo de COVID, Academies, Talks y foros de automatización y agilidad y soluciones. En el formato de hoy tenemos un moderador y dos invitados y la posibilidad de hacer preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas de la herramienta que la van a encontrar en la parte superior derecha. Las mismas serán respondidas al final del panel y permítanles que les presente cómo está integrado este panel. Estará moderado por Miguel Vilelo. Buenos días, Miguel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por tu participación. No, de Miguel nada. Vilelo ha sido CEO en importantes empresas y organismos públicos de la Argentina, y nos acompañan también Juan Manuel Paradela, Chief Information Security Officer para Argentina y Uruguay de Falabella. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Un gusto enorme estar aquí. Bien, bienvenido, gracias. Y Federico Varela, Chief Information Security Officer de Santander. Hola, Hola. Federico. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, bienvenido. Agradecerles a todos ellos por el tiempo que nos van a dedicar y por el espacio para compartir valiosas experiencias en estos momentos que todavía nos sigue tocando atravesar, ¿no? Las opiniones expresadas en este panel son de exclusiva responsabilidad de cada uno de los panelistas y o demás participantes, y no necesariamente representan la opinión de sus organizaciones, empresas, ni de la empresa organizadora del panel. Sin más preámbulos, los dejo con Miguel, que nos explicará la dinámica del panel y dará comienzo a esta sesión. Adelante, Miguel. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Juan Manuel. Buenos días, Federico. Bueno, este es el sexto panel de CISOs que estamos haciendo. Bueno, cuando arrancamos pensábamos que ya íbamos a estar para esta época, íbamos a estar hablando de la pospandemia, pero bueno, seguimos en el medio de la interminable cuarentena. La idea del panel, bueno, es como siempre, compartir experiencias de las empresas que vienen transitando, y más que todo de las personas dentro de las empresas que vienen transitando, digamos, estos procesos. Así que sin más, vamos al primer tema. Bueno, un aviso ahí lo pasó José, pero por las dudas para los que se engancharon ahora, pueden hacer preguntas por el Q&A que vamos a contestarlas al final de la charla. Bueno,
para arrancar, la idea es que nos comenten algo sobre el impacto que tuvieron las medidas iniciales que se tomaron a partir de la cuarentena sobre la seguridad de la organización, ¿no? En los momentos en que hubo, bueno, crecimiento de puestos de trabajo remoto, eso conllevó a que aumente el perímetro bajo ataque, ¿no? En algunos casos la gente tuvo que usar sus equipos personales, en otros hubo que darles notebook e instalarlas más o menos rápidamente, ¿no? Y bueno, y todo el tema de la convivencia entre lo personal y lo laboral, ¿no? En la red. No sé si querés empezar vos, Federico. Sí, claro. Bueno, en realidad en el banco la modalidad de teletrabajo o trabajo remoto ya había sido adoptada hace un tiempo bastante largo. Ya había muchas áreas muchos empleados trabajando al menos una vez por semana, una vez cada 15 días desde la casa. Obviamente que en este escenario de pandemia que fue tan radical, ¿no? De un día para otro todo el mundo a trabajar desde la casa, se multiplicó por 10 o por 15 la cantidad de personas conectadas simultáneamente. Nosotros veníamos de un pico histórico de unas 1.400, 1.500 personas conectadas en simultáneo, por allá por algún paro general de unos años atrás, y llegamos a tener en las primeras semanas de la pandemia 9.000 personas trabajando en forma simultánea. Que no es lo mismo 9.000 conectadas al día que 9.000 simultáneas, ¿no? Ahí hicimos un buen stress test de la solución de teletrabajo, ¿no? Por suerte nos empezamos a preparar unas semanas, diría un mes antes de que se decrete la pandemia o la cuarentena, mejor dicho, localmente, en prepararnos, ¿no? O sea, se duplicaron los vínculos de internet, se duplicó la infraestructura de teletrabajo, se duplicó todo componente, digamos, que podría llegar a tener que atender a esta nueva modalidad. Después, por otro lado, también se entregaron muchísimas notebooks, se creó una fábrica, digamos, para poder masterizar con todas las condiciones mínimas de seguridad y de software que requieren las PCs, las notebooks en este caso, para poder trabajar, y en poco tiempo se armó esta fábrica y se distribuyeron unas 3.500 notebooks. Muchos empleados ya tenían notebooks y otros tantos no. Tuvimos un challenge ahí importante con lo que fue los contact centers, que por su naturaleza no tenían notebooks, trabajaban con puestos físicos y con rotación en periodos cortos de trabajo. Darles notebooks a todos los operadores fue un gran desafío, hacérsela llegar, la logística fue otro gran desafío, porque tampoco los recursos eran los habituales, digamos, no todo el mundo podía circular, obviamente, para ir a buscar su notebook, había que hacérsela llegar de alguna manera, la notebook más el kit, más todo lo que necesitaba, ¿no? En algunos casos nos encontramos con gente que no tenía conexión a internet, tuvimos que entregarles un modem 4G o algún tipo de tecnología para que se pueda conectar. El principal problema fue que por suerte nos pudimos adaptar rápido, ¿no? Que no había plan de continuidad de negocio, por lo menos en esta parte del hemisferio, que contemple una pandemia, ¿no? O sea, sí contemplaba, por ejemplo, que inaccesibilidad de los edificios, plan de DRP, mejor dicho, ante la caída de un centro de cómputo, sí había un plan probado ya muchas veces de recupero de desastres. Pero eso es por un plazo corto, ¿no? Decir, che, no puedo entrar hoy o mañana, pero después pasado ya puedo entrar. Tal cual. De hecho, la plataforma de teletrabajo no era considerada crítica. O sea, era un camino más para cubrir otro escenario que, como vos sabés, Miguel, o sea, generalmente no se trabajan digamos, en coincidencia de escenarios. ¿Sí? Claro. Que dos escenarios se cumplan, o dos tragedias o dos crisis se cumplen en el mismo momento. Entonces, bueno, eso fue un cambio de paradigma que creo que a partir de ahora todos los planes de continuidad de negocio van a incluir el escenario de pandemia, ¿no? Sí. Pero bueno, ese fue el desafío de las primeras semanas, ¿no? De poder cubrir a todos. Estamos muy acostumbrados a cubrir un escenario donde ciertos usuarios críticos, o sea, hablemos de 200, 300, puedan tener conectividad de distintos lugares, de distintos edificios, pero no 9.000, ¿no? Y no tampoco por tanto tiempo, ¿no? Que es la otra. No tampoco por tanto tiempo, claro. Que obviamente al inicio de la pandemia, bueno, fue como lo que decías vos en algún momento,
todos creíamos que esto era por 15 días. Por 15 días quizás hay ciertas soluciones que se arman para 15 días, pero a medida que pasan las semanas, obviamente el nivel de exigencia sobre cada una de esas soluciones va subiendo y también digamos, la calidad de respuesta tiene que ir aumentando, ¿no? Porque ya no es algo para pasar estas 2 semanas, sino es algo para trabajar en esta nueva forma de trabajo. Bueno, muchas gracias, Federico. Juan Manuel. Bueno, la verdad que Federico podría haber hablado por Falabella y era exactamente lo mismo, porque se cumplieron exactamente las mismas cosas. Nada, yo creo que el riesgo de pandemia está en todos los modelos teóricos, pero es difícil que una organización lo tuviera mapeado aquí en Argentina, pero bueno, se terminó materializando y la verdad que coincido, no duró ni 15 días ni un mes, ya vamos para casi 5 van a ser, y nos pasó exactamente lo mismo. Es decir, cómo reforzar los contact centers y sacarlos de su ubicación original y en muchos casos que operen los ejecutivos o los agentes desde sus domicilios con desktops que hubo que segurizar para que pasen a ser una notebook con todas las protecciones del caso, reforzar la logística o el trabajo de los operadores para dar asistencia, donde obviamente tampoco el equipo de operadores no estaba dimensionado para esta realidad. El teletrabajo, lo mismo, ¿sí? Si bien hay un esquema de teletrabajo vigente en la compañía, no estaba para pensar todos los colaboradores trabajando en forma simultánea. Y bueno, después creo que fue todo un trabajo en equipo entre áreas de negocio, gestión humana, TI, seguridad, para poder amoldarse en este esquema de trabajo, y ahí creo que un poco la cultura argentina ayudó mucho en que esto saliera adelante, ¿no? Y bueno, ahora es convivir con este régimen, ¿sí? Así que nos pasó muy, muy similar. Hubo que montar en el centro de distribución, en el caso de Falabella, ¿no? Este búnker de trabajo para que los operadores pudieran ahí montar, arreglar, preparar nuevas máquinas, por un tema también de las limitaciones de circulación, con lo cual nada, es muy, muy similar. Así que bueno, ahora trabajando ya en régimen, y creo que es un régimen que llegó incluso para quedarse con algunas pequeñas modificaciones, pero me parece que vamos a convivir con esto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, el segundo tema tiene que ver con, primero, digamos, todos remotos, después por 15 días, ¿no? Después hay que estabilizar la actividad en este nuevo contexto, ¿no? Y ahí es, bueno, para seguridad entiendo que es controlar la actividad en un mayor perímetro, con la red extendida, ¿no? Bueno, crecimiento de canales, en este caso, bueno, los call centers que se fueron a la casa, ¿no? Revisión de las nuevas flexibilidades, ¿no? Por ahí saliste rápido, como era por 15 días, pero después hay que revisar todo eso y ver cómo queda, ¿no? Antivirus y pacheo en equipos propios, no propios, remotos, ¿no? Un poco, no sé, Juan Manuel, ¿qué me podés contar de todo eso? Perdón, justo me había puesto en mute. Sí, tal cual. Primero, digamos, todo lo que fue el despliegue, obviamente se salió relajando ciertos controles, dándole prioridad a la operación de la compañía. Pero obviamente una vez estabilizado ese primer paso, hubo que empezar a reforzar controles y ver lo que había que ajustar. Y obviamente es lo que decías, ¿no? Estado control de los parches y actualizaciones, lo mismo en antivirus, anti-malware, ver que todos los equipos estén reportando a las consolas, porque obviamente no todos los que están en domicilio están conectados vía VPN, con lo cual entró en jugar temas de licenciamiento, hacer olas de actualizaciones, ver dónde estaba desviado, obviamente priorizar por criticidad de equipos o de personas o colaboradores de la compañía, y todo obviamente un esfuerzo que esto implicó puertas adentro, que las jornadas de trabajo de los equipos de TI, de los equipos de seguridad, se extendieran prácticamente de domingo a domingo, ¿no? Y todo ese contexto ahora conviviendo con un número creciente cada vez mayor de ataques, sea de ransomware, sea de phishing, es decir, todo este contexto favoreció todo ese tipo de actividades conviviendo con esto que te estoy comentando, ¿no? Bárbaro. Federico. Sí, ahí un poco vos preguntabas, Miguel, el tema del perímetro, ¿no? En nuestro caso, digamos,
ya estaba contemplado esta modalidad de teletrabajo, trabajo remoto, por lo cual en lo que eran los análisis de riesgos o modelado de amenazas relacionadas a este tipo de conectividad ya estábamos cubiertos, ya no encontrábamos riesgos adicionales. Sí un mayor volumen, ¿no? O sea, sí una mayor probabilidad a por ahí quizás tener algún tipo de riesgo por el volumen de usuarios conectados, no por un nuevo riesgo. Básicamente todas las medidas de control, de monitoreo, de seguridad ya estaban contempladas en esta modalidad de acceso. Sí fue un esfuerzo importante poder llegar a llegar a todos los usuarios con una notebook masterizada, con una notebook que tenga el nivel de monitoreo adecuado, ¿no? Y después, por otro lado, también nosotros tenemos una campaña fuerte de concientización de empleados, muy enfocado a temas de seguridad, ¿no? De que estén protegidos contra ingeniería social, phishing, digamos, todas las cuestiones que son los principales vectores de ataque. Pero a eso tuvimos que sumar también tips de performance, por decirlo así, o buen uso de la tecnología, ¿no? Nos encontrábamos, como sigue pasando obviamente, un montón de dispositivos conectados en una casa en el mismo momento que el empleado tiene que hacer una reunión de trabajo, un Zoom o la tecnología de videoconferencia que utilice, con sus hijos participando de clases, con la pareja también, haciendo reuniones de trabajo, con otros dispositivos viendo películas o jugando. Entonces, todos los tips de buen uso de la tecnología y de performance y cómo poder sobrellevar, digamos, esta situación de trabajo sin, digamos, que sea un estrés adicional o tratar de minimizar el estrés de la conectividad o de la falta de conectividad, fue también algo que tuvimos que reforzar bastante, ¿no? Y las áreas de soporte también, o sea, cualquiera que haya caminado por el camino de ir a un trabajo remoto sabe que hay muchos temas que no tienen que ver con la tecnología propia de la empresa, sino con temas de conectividad, con temas propios de Internet, con problemas del proveedor de Internet. Entonces las áreas de soporte se vieron bastante exigidas esas primeras semanas por problemas de la primera conexión a la empresa, ¿no? Cosas que después de a poco se fueron ya ayornando y ya las consultas pasaban por un checklist previo antes de llegar a las áreas de soporte. Y después otro foco fuerte fue como banca, digamos, en modificar los procesos para que los clientes puedan seguir operando, ahora casi 100% online, ¿no? Las primeras semanas no hubo banco, después se fueron abriendo de a poco. Eso fue un trabajo más que nada para lo que es áreas de fraude y de seguridad en canales muy, muy demandante, por una cuestión de que había que redefinir procesos, y esa redefinición de procesos llevaba a repensar los riesgos y a repensar los controles, ¿no? Ese fue un desafío también muy fuerte para la primera etapa de la pandemia. Bueno, sigue habiendo muchos cambios normativos, por lo cual sigue bastante demandado. La banca es uno de los sectores, creo que bueno, también retail, ¿no? Que sufrieron mucho cambio. La banca, mucho cambio normativo, se ve todos los días, ¿no? Sí, sí, muchos cambios normativos con mucho impacto en distintos canales y productos, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de los procesos, ¿no? En general, bueno, sistemas en muchos lugares trabajaba remoto, pero digamos, para asegurar todo el ciclo de desarrollo y la implementación, por ahí algunas tareas no se hacían remotas y bueno, hay que tener todo un proceso de desarrollo y puesta en producción remoto. También te aparecen los usuarios que se bajan herramientas gratuitas, que no cubren, ¿no? Que esta está bárbara, me la bajo, o ni siquiera me la bajo, la uso en la nube y mando datos para afuera, y que no cubren los mínimos requerimientos de seguridad, ¿no? Y después, bueno, me quedé con el tema de la red hogareña, ¿no? Claves precargadas. Después, que nosotros no somos conscientes de cuántos estamos conectados. Yo en casa somos 4, pero por ahí hay 12 dispositivos conectados, porque todos se conectan, la PC, el celular, o sea, van dejando cosas. Yo el otro día me subí una aplicación para ver quiénes estaban conectados, y digo, no puede ser que haya tantas cosas conectadas, todas nuestras, ¿eh? Así que bueno, no sé, Federico, si querés empezar vos con eso.
Dale, sí, sí, eso es un desafío importante. Con respecto a la primera parte de la pregunta, que tiene que ver con el ciclo de desarrollo y de implementaciones, eh, creo que ahí, por ser usuarios técnicos, la primera parte que hablábamos de temas de conectividad y temas de conexión al banco y a la VPN y a los recursos y demás, es algo que ya estaba cubierto de alguna manera. Sí, quizás en algún caso, no sé, si había proveedores que accedían al banco para hacer algún tipo de actividad físicamente, bueno, cambió la modalidad de trabajo y se utilizaron herramientas, por ejemplo, como esta, como de Zoom, para tener esas reuniones, para tener el soporte y algún tipo de actividad así con terceros. Pero bueno, en lo que es el desarrollo en sí, creo que al desarrollador en sí no le cambió tanto la vida. Teniendo una notebook plataformada, digamos, los recursos de desarrollo lo tenía disponibles, lo mismo en las áreas de implementaciones, que también las áreas de IT tienen esta modalidad de trabajo remoto y de guardias remotas también bastante aceitadas. Quizás sí lo que creo que cambió es en lo que son las mesas de trabajo, por ejemplo, en mesas agile de trabajo, donde funcionaba muy bien, digamos, que en una sala de reunión, que personas, distintos referentes de distintas áreas, hagan trabajos colaborativos o creativos. Hoy hacerlo a través de videoconferencia no es lo mismo. Hay una dispersión de las personas bastante afectada, digamos, porque básicamente estamos como ahora, en una videoconferencia, en un Zoom, y quizás empiezan a surgir pop-ups de distintas herramientas, de distintas herramientas de mensajería, porque usamos todas, no es que usamos solamente Zoom o Teams o herramientas de Sí, Google, usamos todas juntas, entonces empiezan a surgir mensajerías de distintos lugares y a la persona le pierde el foco. O sea, es sí, distinto. aparte yo me imagino, viste, que una cosa es estar, no sé, 8 horas en un lugar común y otra cosa es estar 8 horas en un Zoom interminable, ¿no? Sí, sí, sí. O un mito, El o lo otro, que sea, pero es un tema, ¿no? El otro día que leí una nota que hablaba del desgaste psicológico de las personas cuando están conectados por Zoom, hasta algo que parece mínimo, ya solamente ver reflejada tu cara en la pantalla, te genera una dispersión y te genera un desgaste adicional de estar chequeando, digamos, de alguna manera tu imagen. Cosas Y que sí, vos mira, decís, te digo, en mi caso cuando empecé con estas charlas del Foro 1 tenía el pelo más oscuro que ahora. Ya ver la imagen me genera estrés, depresión. yo estoy cada día peor. Bueno, decir que te podés poner algunos fondos, ¿viste? Y Claro, pero viste, pero el pelo no sé, el sombrero que tengo atrás me y voy a no poner sé, para no verlo, ¿viste? se empieza a complicar, sí, se empieza a complicar. Sí, bueno, y aparte los primeros meses sin peluquero había que Claro, remarla, digamos, había que sí, poner algo ahí arriba, un sí, sí, icono, para no verse uno. sí. Pero bueno, y bueno, en estas aulas o en estas salas de colaboración creo que se afectó mucho por esto, por la dispersión. O sea, no solo la dispersión de la videoconferencia en sí, sino todo alrededor de uno, ¿no? Y aparte por ahí Se vos te ven estás en pasar tu gatos casa, por la pantalla, se ven pasar, claro. escuchan perros ladrando, digamos. No, aparte vos también estás en tu casa y está tu familia, ¿no? Y por ahí Sí, pasan o tenés que sí. compartir el ambiente con otro, o sea, es complejo el tema ese. Sí, ese es un tema que también se está evaluando mucho. No todo el mundo tiene un ambiente apto, digamos, en su casa para poder trabajar concentrado. Claro. Quizás algunos tenemos suerte, tenés por ahí una oficina y bueno, de alguna manera te aislás, pero quizás no sé, en un buen ambiente con chicos chiquitos es complicado mantener el mismo nivel de productividad. Entonces es algo que creo que afecta a todos, no solo a las áreas de IT, pero bueno, nada, va a haber que buscarle la vuelta para Sí, poder que seguir. esta es una situación de trabajo remoto distinta, porque antes de la pandemia vos tenías a los pibes en el colegio, por ahí tu pareja estaba trabajando, o sea, por ahí estabas solo en tu casa. Claro, eh, era raro que todos coincidan en el mismo momento en la casa. claro, ahora te digo, a mí el perro me mira y me dice, ¿qué hacen acá siempre? ¿Viste? Creo que fueron los únicos beneficiados de la cuarentena, de la mascota. Están todos mucho más pendientes de ellos que antes, ¿no? Y para que no ladren, por ahí le dan más cosas, le dan Claro, cosas le das de para que, comer antes para era. que jueguen. Pero bueno, Bueno, sí, a ver, se reforzó
también con las áreas técnicas, temas de conectividad, vos hablabas también de software no permitido, nosotros tenemos mucho control de eso, y tenemos productos, digamos, que ante una alerta, digamos, podrían llegar a contener la PC. Entonces, básicamente, por una cuestión de productividad de las personas, nadie quiere dejar de tener su dispositivo disponible, que lo conecta con el ambiente laboral, y tampoco nadie quiere ir hasta la oficina a que se lo reparen. Entonces, de alguna manera también se concientiza diciendo, mira, no te bajes nada que no tenga que ver con lo laboral, porque podés llegar a sufrir una indisponibilidad por un tiempo hasta que se corrija el desvío, ¿no? Eso es algo que, bueno, hay que reforzar continuamente. Bueno, gracias, Federico. ¿Querés agregar algo más, no? No. Juan Manuel. Bueno, también bastante similar. En lo que es desarrollos, sí lo que se vio afectado es todo lo que obviamente requiere prueba en sitio, ¿no? En Falabella hay muchas evoluciones sobre lo que es el sistema de POS de las cajas para el proceso de venta presencial, con lo cual adecuaciones o nuevas implementaciones, obviamente, si bien se pueden desarrollar bajo un esquema remoto, como decía recién Federico, los equipos de programadores están acostumbrados a este esquema, pero ya cuando hay que pasar a la instancia más de prueba, testing, requiere hacerlas en sitio y requiere a veces que esté un equipo de cajas haciendo estas pruebas, y obviamente todo lo que es limitaciones de circulación lo hizo imposible. Sí se pudo montar un laboratorio para hacer una prueba más de integración, pero ya la prueba de usuario final, eso quedó suspendido hasta nuevo aviso, con lo cual nuevos despliegues, salvo algo que tenga que ver con algo más regulatorio o demás, no, eso sí se vio afectado, obviamente. Respecto después a los otros puntos, nos sucede similar, digamos, hubo mucho refuerzo de herramientas de contención, porque obviamente la gente se conecta a su red hogareña, y uno de tus puntos que por ahí leí, suele pasar que a veces comparten redes quizás con el vecino o demás, y entonces nadie sabe a dónde se están conectando, con qué, contra qué y demás, con lo cual mucho refuerzo en herramientas de contención, en el SOC sobre todo también potenciarlo un poco para estar más atento a lo que es monitoreo y control, y el punto importante o más importante que consideramos, todo lo que es acciones de concientización, ¿sí? En cómo manejarse con dispositivos que no son corporativos, si por alguna razón tienen que conectarse o utilizar el correo bajo modalidad OWA para mirarlo, o tienen que trabajar con alguna herramienta no corporativa, que obviamente están segurizadas. Se hizo una campaña muy fuerte de concientización al respecto, ¿no? Cuidados, todo el tema del phishing, si van a utilizar Zoom, toda una serie de un protocolo para activar los controles que la herramienta dispone, es decir, no compartir contraseñas y estar atento a algunas cosas que en el día a día o bajo un contexto más normal no son tenidos en cuenta, pero de vuelta, vuelvo a lo que comentaba antes, ¿no? Hay muchas actividades de phishing, muchas actividades maliciosas dando vuelta, con lo cual hubo que poner mucho foco ahí. Y considerando eso, ¿no? Que a veces es más responsabilidad de la persona, por más mecanismos de contención que haya, creo que es un poco más de acciones propias de cada uno, ¿no? Juan Manuel, en ese aspecto, Sí. que era el otro tema, pero ya que estamos, lo hablamos acá, Dale. tiene Sí, que sí. ver con que, si bien las dos empresas ya trabajaban en forma remota, pero había un gran número de gente que no lo hacía, ¿no? Que no estaba Totalmente. acostumbrado. Ujú. Y ese número de gente por ahí, digamos, son más proclives a ser víctimas de un phishing o de un voice phishing, que son ahora, ¿no? Y eso requiere un trabajo fuerte de concientización, porque tenés poco tiempo y un número grande de personas a concientizar, ¿no? Totalmente. Sí, es así, digamos. Hubo que preparar mucha cartelería, muchas acciones que las canalizamos a través de gestión humana. Y de hecho logramos hacer un ejercicio de phishing interno para un poco reforzar la concientización, ¿sí? Es decir, miren lo que puede pasar si se hacen estas cosas, ¿sí? Cuidado mucho con lo que es el WhatsApp, obviamente limitamos, bloqueamos bastante el uso de WhatsApp Web como plataforma de comunicación, el tema de bloqueos puerto USB, obviamente, creo que Federico algo lo comentaste, ¿no? De que a veces la gente, sobre todo las áreas de negocio, dicen, me estás bloqueando un poco la forma de trabajar, un poco la flexibilidad que tengo, pero en este contexto la verdad que hay que reforzar un poco estos puntos, porque cualquier daño que se materialice puede ser enorme, enorme,
Y después la vuelta atrás en este contexto también es mucho más complicada que en otra situación, ¿no? Con lo cual, nada, vuelvo a esa palabra concientización, que me parece que es hoy donde más foco hay que ir poniendo, ¿no? Gracias, Juan Manuel. Federico, ¿querés agregar algo de esto, del tema de la gente? Bueno, a ver, nosotros tenemos una campaña muy fuerte hacia adentro y hacia afuera, ¿no? De lo que es concientización. Uno de los vectores de ataques más comunes es la ingeniería social, digamos, Sí. es el phishing, el spear phishing. Históricamente lo fue, por lo cual hay una campaña muy fuerte hacia adentro de test de phishing, organizados obviamente por el banco, donde enviamos distintos correos para de alguna manera hacer jugar al empleado en este torneo, de a ver si caen o no caen en la trampa, de correos muy parecidos a los originales. O sea, también tomamos mucho input de los ataques que se están dando en otras regiones, que quizás no se dan acá, y también de los que se dan acá. Entonces tomamos el ejemplo de algunos de estos casos y enviamos nosotros correos como un ejercicio de phishing. Cuando la persona cae en la trampa, accede a un sitio de concientización, donde dice, mira, caíste en la trampa, tenés que prestar más atención a esto, esto y esto, y a los que no caen, obviamente se los felicita, y bueno, eso es un continuo, digamos, prácticamente todos los meses están saliendo ejercicios de este tipo, y bueno, y con lo que es clientes, se envía mucho mensaje de concientización, se pone en cuanto pantalla de descanso, en cuanto pantalla pueda haber, todos los tips de seguridad, porque se incrementó muchísimo, ¿no? En los meses de pandemia la cantidad de ataques de ingeniería social a clientes. Arrancó con mucho ataque de phishing y después continuó con mucho ataque relacionado a redes sociales y a ingeniería social por teléfono, o sea, llamados engaño telefónico, ¿no? Estafa telefónica. Que quizás nada que ver con el banco, o sea cualquier tipo de estafa para robar cualquier tipo de credencial, o el famoso cuento del tío que se hacía antes de la pandemia, ¿no? Entonces tratamos de poner en alerta a todos los clientes con respecto a las casuísticas más comunes. Hay que entender también que detrás de este grupo de defraudadores o ciberdelincuentes no son improvisados, ¿no? Hay bandas cibercriminales que hasta cuentan con apoyo de psicólogos, saben cuál de los hilos tocar para afectar la vulnerabilidad emocional que puedan tener las personas y sacarle jugo a eso, ¿no? Hace un tiempo, ¿te acordás? Habrá sido los secuestros extorsivos, ¿no? Donde había un montón de señales para darte cuenta de que era falso, pero con determinada técnica te terminaban tocando una fibra sensible que perdías y empezabas a dar información que nunca le hubieses dado en una conversación normal. Bueno, eso estaba pasando mucho. Aparte, aunque sepas que es falso, te quedabas, viste, como re mal. Sí. Te quedabas mal porque te tocaban algún familiar cercano, te daban algún dato que vos decís, che, este dato, después lo pensás o si te grabaras, decís, esto es público. O sea, por ahí en la guía telefónica estaba el dato de mi nombre, apellido, dirección. O sea, y no me dio más que nada que eso. Y con eso solo yo le fui dando información sin darme cuenta y terminé enroscado, digamos, en una trampa. Entonces, bueno, eso es muy difícil de llegar a todas las personas y, bueno, todos los bancos, el Banco Central también está con lanzando campañas de concientización para evitar esta estafa, ¿no? Este tipo de estafas, por redes sociales o telefónicas. Sí, telefónico hay mucho, ¿eh? Sí, eso es algo que WhatsApp también. Por WhatsApp. También hay que entender que las personas hoy estamos bajo un tsunami de información que a veces se contradicen, muchas veces los gobiernos van y vienen con medidas contra el COVID y bueno, eso es utilizado también para las estafas. Se vieron muchos casos relacionados a test, que supuestos test que iba a hacerle a alguien de determinado municipio a un domicilio o le roban información por teléfono relacionado a encuestas por el COVID y demás, ¿no? Eso es algo que
que hoy las personas estamos un poco más vulnerables, digamos, por la sobre cantidad de información que hay, ¿no? Demasiada información para absorber. Sí. Sí, todo un tema, ¿eh? Bueno, vamos a pasar un poquito al tema de proveedores. Si contaron, digamos, con la colaboración de proveedores para hacer toda esta tarea y cómo es el proceso de securitización de los proveedores integrados, digamos, no solo al ciclo de desarrollo, sino también al ciclo de operación de la tecnología. Juan Manuel, ¿querés empezar? Sí, totalmente. Desde lo que es proveedores de la tecnología de protección de red, obviamente colaboración absoluta tuvimos en cuanto al tema de licenciamiento, en cuanto al tema de configuración, en cuanto a actualizaciones, incluso en muchos casos han actuado adelantándose a cosas que pueden suceder y advirtiéndonos, digamos, con lo cual hay una muy buena relación proveedor-cliente en este caso. Y después, con proveedores que tenemos que nos brindan algún servicio más de negocio, por ejemplo, algún contact center, obviamente hubo mucho trabajo de homologación de esos equipos del tercero para adecuarlos a lo que es nuestros estándares de seguridad corporativos, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Obviamente es un poco de público conocimiento, todo lo que es retail se vio muy afectado por el tema de lo que es la logística para las entregas, Sí. hubo que reforzar mucho los contact centers, y en muchos casos hubo que salir a tercerizar ese servicio para completarlo y lograr más fuerza de respuesta. Y en ese caso, también los proveedores con los cuales hemos contratado 100% predispuestos, entendiendo la necesidad, se pudieron homologar equipos y la verdad que salió en tiempo y forma sin ningún problema. Pero la verdad que excelente trabajo se hizo ahí. Así que por Bárbaro. ahí, muy Federico. bien. Sí, un poco la misma experiencia. O sea, los proveedores de ciberseguridad contamos con mucha flexibilidad para esas primeras semanas, para ampliar lo que haya que ampliar, digamos, para absorber esa demanda inicial que después se iba a mantener en el tiempo por varios meses. Y bueno, también por ser proveedores del mundo de IT, ya tenían esquemas ellos internamente también para soportar el trabajo remoto de sus propios empleados, por lo cual si alguna empresa tenía algún tipo de soporte para con nosotros, ellos ya tenían resuelto internamente cuál era el tipo de conectividad y de conexión que iban a tener dentro de su empresa, y ya era algo probado y homologado, digamos, después la conectividad con el banco, ¿no? Toda la parte de tecnología creo que estaba bastante más aceitado. Y después el resto de los proveedores, sí, tuvieron que adaptar mucho los procesos, todo lo que es logística. Por ejemplo, bueno, fue un factor fundamental para entregar desde Sí, notebooks equipo. hasta tarjetas, ¿no? Claro. O sea, obviamente que administrado por otras empresas, pero fue un factor fundamental. Y bueno, tuvieron un gran desafío también para poder cumplir con todos los protocolos que iban surgiendo semana a semana, para poder garantizar el servicio, ¿no? Para poder llegar a todos los clientes en un tiempo acorde. Bárbaro, bueno, muchas gracias. Como veo que no solo mantenemos audiencia, sino que estamos creciendo, les recuerdo a los que se conectaron un poco después que pueden hacer preguntas por el Q&A, que las vamos a contestar al final de la charla. Y ahora vamos a lo que a lo que creemos que va a ser la nueva normal en algún momento, que se viene demorando, ¿no?, en el tiempo, pero ¿cómo ven que impactará en la seguridad del uso intensivo de tecnologías digitales? Por ahí ya son empresas que tenían bastante uso, pero esto se va a intensificar, ¿no? Y esto va a hacer que la inversión en seguridad sea relevante. Entonces, bueno, si una consulta es si la alta dirección tomó conciencia de esto, ¿no?, de que va a tener que seguir invirtiendo fuerte en seguridad, y bueno, y cómo entienden que van a ser los presupuestos en un contexto donde que la digitalización y la operación segura de esa digitalización va a ser necesaria, pero por otro lado va a ser un año complicado en cuanto a los presupuestos, porque la facturación en general de las empresas está bastante por debajo de lo que es un periodo normal, ¿no? Federico, te paso a vos.
Dale. Sí, con respecto a la primera parte de la pregunta y el uso intensivo de las tecnologías y la transformación digital, por decirlo así, de las empresas, yo creo que fue la pandemia ayudó, de alguna manera fue el motor, el facilitador de la transformación digital de muchas empresas. Hay algunos memes dando vuelta ahí apuntando Sí. a los CEOs con respecto a eso. Yo creo que no hay empresa en el mundo que no esté en un proceso de transformación digital, algunos más avanzados, otras nacieron digitalmente, por lo cual fue algo súper natural, pero sí creo que va a haber un cambio importante en lo que es el mundo laboral y en el uso de las nuevas tecnologías. O sea, hoy quedó comprobado, digamos, que los recursos son globales y que pueden dar servicio a cualquier lugar del mundo solamente con una notebook y una conexión a Internet. Y creo que eso va a ser un cambio de paradigma bastante importante y que también lo pone a Argentina en una buena posición, ¿no? O sea, porque el valor hora del recurso calificado, capacitado, es menor que en otros países, por lo cual creo que va a haber un desafío ahí también para el mercado laboral Esto, argentino. Sí, Perdóname, pero eso te va a traer una consecuencia que es la retención de talento, ¿no? Porque sí, tu mercado ya no son tus competidores en el país, sino todo el mundo, ¿no? O sea, te pueden contratar de, no sé, de Francia para que des servicio y te van a sí. pagar en dólares, o sea, eso genera, creo que por un lado es una gran oportunidad para el país para ofrecer servicios para afuera y por otro lado puede llegar a ser un gran problema para las empresas en lo que hace a la retención de talento, ¿no? Sí, 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 hay mercados, bueno, en todos, casi todos lados ese full empleo, digamos, el Mm. mundo de la tecnología, pero bueno, al empezar a tener disponible personas de otros países sin la necesidad de que viajen bueno, con encuentros de este tipo es suficiente, digamos, para estar comunicados, creo que va a ser un desafío importante para los líderes para poder retener recursos claves, ¿no? Ahí va a haber que hacer mucho foco, me parece. Y con respecto a la otra parte de la pregunta que hacías, del tema de la alta dirección, bueno, en lo que es banca en particular, ya el concepto de que la tecnología es un pilar clave y la seguridad es otro pilar clave o es parte del mismo pilar, digamos. Hoy los bancos, o sea, hoy siempre los bancos, o sea, que el principal activo que tienen es la confianza de sus clientes, ¿no? Entonces, la necesidad de tener los servicios disponibles y seguros, digamos, es algo que se da por sabido, que el cliente da por sabido que los bancos lo van a cuidar y es un foco importante para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber mucha inversión en tecnología, que quizás no, ya está pasando, mucha inversión que estaba destinada a temas edilicios se está moviendo, digamos, Claro. en el presupuesto para temas tecnológicos o para recursos tecnológicos, y ciberseguridad o seguridad es parte de ese budget que se va moviendo, ¿no? Va a tener que acompañar o va a tener que robustecer algunas cosas que quizás no estén cubiertas, o al habilitar nuevos canales también se presentan nuevos riesgos y los controles se transforman, ¿no? Donde antes controlaba un humano con un sellito, ahora hay un proceso de control automático que valida si el documento o la selfie o el DNI digital son válidos o no, ¿no? Todo eso es tecnología y controles de seguridad detrás o de fraude, ¿no? Y eso también va a acelerar mucho los procesos de admisión, ¿no? Que en la banca hace años era todo, terminabas con una firma y ahora con todos estos de las autenticaciones digitales van a permitir un cambio muy grande, ¿no? En todo lo que es la admisión. Sí, sí, Eh, sí, sí, perdón. dale, sí, sí. No, es como decíamos, hay una reingeniería continua desde que arrancó la pandemia de controles y un poco el repensar de cuáles son los riesgos, ¿no? Que antes estaban asociados a un camino que seguía la documentación o a un control que se hacía sobre la documentación que se presentaba en la sucursal, si bien ya había mucho proceso online, en todo lo que es la documentación que tienen que presentar, por ejemplo, las empresas, que hoy cambió totalmente, ¿no? Hay que hacer muchos más controles automáticos y digitales. Y yo creo que eso también se va a ir perfeccionando, ¿no? Con integración con otros organismos y todo, que den fe que el documento que te presenta está bien, ¿no? Porque hoy Sí, hacías un control visual y todo eso
va a haber que mirarlo, ¿no? Juan Manuel. Bueno, acá tengo cosas similares y obviamente hay puntos muy propios de lo que es la industria del retail, que respecto, sin llevar el orden de las preguntas, te lo voy a ir respondiendo. Primero, obviamente, todo lo que es esta situación o este contexto aceleró otros canales de venta, además de lo que es la venta presencial, obviamente, con lo cual la la transformación digital tan famosa empieza a poner foco en los canales alternativos, ¿sí? Ya sea el e-commerce o la venta directa, y abre un nuevo desafío, que es cómo reforzar la seguridad en lo que es el proceso logístico y lo que son los centros de distribución, que era algo no tan importante sobre un esquema más tradicional, ¿sí? Con lo cual hoy el foco va girando y se va posicionando sobre eso. Obviamente se van a abrir nuevos canales de interacción mucho más dinámicos, que requieren ser segurizados, y es donde ahí la alta gerencia los accionistas tienen que empezar a poner foco en justamente segurizar esos canales, cómo garantizar la identidad de proveedores, de colaboradores y de clientes que forman parte de todo este universo. Es decir, empezar a reorientar quizás presupuestos, y un poco también lo que decía Federico, empieza a dejar de lado quizás la inversión más en aspectos edilicios, reforzándola más en estos nuevos canales, ¿no? Y por otro lado, también este contexto genera también ciertos desafíos, un poco lo comentábamos Miguel, en cómo retener el talento en la organización, porque hay una demanda muy grande en lo que es perfiles de seguridad, con una oferta que ya empieza a quedar chica, con lo cual, y con gente nueva que se va incorporando, en donde los conocimientos cada vez son mayores y se adquieren en forma mucho más rápida, con lo cual el desafío de las compañías también está en ese punto, ¿no? En cómo retener al talento, y sobre todo talento joven que vienen súper capacitados, ¿no? Yo creo que en seguridad hay otro tema. Discúlpame. Yo creo que en seguridad también hay otro tema, que por ahí muchas empresas pasaron de lo que era más físico a lo virtual, y todo eso y no tenían tanta conciencia de la necesidad, y ahora van a tener que reclutar gente con esos conocimientos. Eso también va, digamos, a impactar en el mercado, ¿no? Exactamente, el canal, como te decía, todo lo que es la venta electrónica ahora, que fue empezando a cobrar notoriedad en forma mucho más acelerada de lo que se venía manejando, si bien todavía quizás las curvas de venta quizás no llegan a reemplazar el negocio tradicional, creo que es algo que llegó para quedarse y va a ir creciendo cada vez más, ¿no? Con lo cual coincido con lo que decís totalmente. Sí. Bueno, gracias. Ahora, para ir terminando, porque ya nos queda un poco de tiempo para las preguntas, quería hablar un poquito de los ataques, ¿no? ¿Cuáles son los principales ataques que se ven a nivel global, y si se espera una mayor sofisticación de ataques y nuevos riesgos, pensando en el futuro más digital, ¿no? Yo estuve escuché a la gente de Checkpoint, todo, que bueno, que hay obviamente mucho phishing, como decían ustedes, mucho voice phishing, que son los ataques clásicos, pero bueno, masivos ahora, mucho más masivos. No sé si hay también, o va a haber, o qué piensas, si va a haber ataques más sofisticados en el futuro. No sé, Juan Manuel, ¿querés empezar vos? Sí, obviamente todo lo que venimos ya hablando, pero se van perfeccionando día a día, y también me sumo un poco a lo que decía Federico recién, el tema de la ingeniería social se fue perfeccionando, sí. Y los ciberdelincuentes, digamos, ya recurren a técnicas no tan tecnológicas, pongámosle entre comillas, sino más apuntando o estar reforzados por acciones más psicológicas, y cómo ir perfeccionando esa técnica, porque es lo de vuelta. Llegó para quedarse y cada día están siendo más perfectos en su forma de ataque. Incorporaron los equipos multidisciplinarios, ¿viste? Como nosotros en las organizaciones, ellos también tienen las mesas interdisciplinarias. No, es infernal, y cómo van perfeccionando incluso los correos, donde cada día hay que poner un poco más de esfuerzo para poder separar si es algo malicioso o no lo es, digamos, y es de vuelta, es su trabajo, podemos decir. Entonces ellos también invierten en generar ese tipo de acciones, con lo cual hay que apoyarse mucho en los proveedores que trabajan o se dedican 100% de su tiempo o su capacidad en lo que es la defensa y en la contención, y obviamente mucho en lo que es la concientización, con lo cual hay que estar preparados y no quedarse descansando en esto. Federico.
Sí, un poco lo que hablábamos antes, o sea, todo lo que tiene que ver con ingeniería social es algo que llegó hace mucho y cada vez se ven más tipos de ataques en con distintos vectores, ¿no? Puede ser por correo, puede ser phishing, redes sociales, estafas telefónicas. También se está viendo una curva creciente, digamos, de ataques del tipo de malware y de ransomware en particular, que está afectando no solo a personas que terminan pagando para recuperar su información personal, sino también a empresas que obviamente los montos para recuperar la información son muchos mayores, y también se ven ataques dirigidos a empresas, ¿no? Que se utiliza un ransomware ya creado, pero orientado puntualmente a atacar a una empresa a través de, puede ser una ingeniería social o a través de una vulnerabilidad que tenga en algún sitio publicado en Internet. Y está relacionado también a lo que vos hablabas de si va a haber más ataques sofisticados o mayor sofisticación de los ataques, o se van a mantener lo mismo. Yo creo que va a haber mayor volumen de ataques, no sé si más sofisticados. Me parece que hoy lo que está cambiando es que hay ataques modalidad servicio, o sea, hay malware as a service o ransomware as a service. Entonces, si yo quiero atacar una empresa, básicamente busco determinadas vulnerabilidades que creo que pueda llegar a tener y hago un combo perfecto para atacarla, y pago algunos pocos dólares por esa I+D, y no hace falta tener un grupo de desarrolladores de malware o super sofisticados para poder hacerlo. Lo contrato directamente en la Es deep web. outsourcearlo, digamos. Claro, hago un outsourcing del Industria. ataque y te hago un ataque a medida, digamos, dependiendo en qué industria estés y dónde puedes llegar a tener alguna vulnerabilidad. Veo más que nada por ese lado. Te digo, eso sumado a lo de IoT, ¿no? Que viste que muchas veces no tienen la menor, o sea, vos te comprás, no sé, un lavarropa, una heladera con Sí. Wi-Fi, pero no tienen en cuenta la seguridad, ¿no? O sea, algún día tu heladera va a estar atacando el Pentágono, ¿viste? Sí. Va a ser Bueno, complejo. y relacionado a eso también lo que es, o sea, seguramente tu heladera no te va a atacar a vos, espero, pero sí va a atacar, o sea, va a ser parte de una red de Claro. dispositivos conectados a Internet que estén buscando un sitio al mismo tiempo y hagan una denegación de servicio. Que eso ya hubo algunos casos, no con heladeras, pero sí con consolas de juegos y demás. Sí. Eso creo que va a ser un problema para las empresas, y más hoy, ¿no? Donde el principal canal de productividad de las empresas es, por ejemplo, el acceso remoto, ni hablar de los canales online. O sea, es el principal canal, y los otros son contingencias, digamos, ¿no? Por ejemplo, el canal presencial. Claro. Por lo cual el impacto que pueda llegar a tener una empresa por la baja de su canal principal es mucho mayor en el caso de Internet, y por lo cual lo que puedan pedir extorsionando a las empresas para rescates de información o para devolverle el servicio es más redituable, digamos, ¿no? Sí, o sea, nos vamos a un mundo bastante más complejo, ¿no? En ese Yo creo aspecto. que sí, yo creo que sí. Bueno, si les parece, pasamos, como ya quedan 8 minutos, pasamos a las preguntas. Voy a editarlas acá. Bueno, acá Esther Salem pregunta, ¿cuál fue el impacto entre seguridad y operaciones para la aplicación del volumen de parches que se incrementó considerablemente? O sea, ¿cuál es el desafío de la aplicación de parches? Encima los parches, no sé, en muchos casos supongo que hubo lugares donde quedaron las máquinas apagadas, con lo cual cuando vuelva la gente va a haber que meter todos los parches ¿no? que vas a tener un trabajito lindo de actualización. Va a estar bueno. No No sé sé. si arranco yo. Sí, dale, arrancá. Dale, Fede, dale. Bueno, a ver, nosotros ya lo teníamos de vuelta, por ser una empresa que ya estaba, digamos, embebida, digamos, la cultura del trabajo remoto. De alguna manera ya estaba resuelto ese tema, y se siguió aplicando parches de todos los dispositivos. Principalmente nos preocupaban los remotos, ¿no? Sí. Que estaban más expuestos. Se siguió realizando el esquema de pacheo. Hoy lo hacemos a través de la conectividad de la VPN, y estamos pensando en esquemas de pacheo en nube directamente, en cloud.
cloud, ¿no? O sea, en cloud privadas, pero hacerlo a través de servicios de nube, principalmente para no consumir recursos de la VPN, ¿no? O sea, si bien hay esquemas de distribución que permiten optimizar el ancho de banda y el tiempo de despliegue, que obviamente es mucho mejor si no tuviéramos que consumir recursos de la VPN y de la infraestructura del banco para mantener el nivel de patching, ¿no? Hoy, bueno, tiene que ver un poco también con la pregunta que hacías antes, ¿no? O sea, que hacías antes, qué tan sofisticado puede ser un ataque, digamos. Hoy para los grupos de ciberdelincuentes no hace falta invertir mucho en investigación y desarrollo. Si los fabricantes publican toda su vulnerabilidad de semana a semana, digamos, ¿no? Así que es más fácil sentarse a escuchar que ponerse a desarrollar 0 days, como fue en su momento una tendencia. Pero bueno, es el desafío mantenerse actualizado lo más cercano posible a la fecha de salida o de cada parche, ¿no? De publicación de cada parche. Manuel. No, bastante similar, obviamente el esquema, ¿sí? Ya se van aplicando parches por olas, digamos, y se está pensando en un esquema de nube por las mismas razones. Incluso ya estamos trabajando en lo que es un plan de día 1 que estamos llamando para en el momento que se vuelva a la operación normal, cómo hacer esta contención, lo que decías vos, Miguel, hace un rato, con todos los equipos que o quedaron desconectados o los cuales no fueron alcanzados por alguna ola de actualización, en cómo van a ser atacados antes de volver a conectarse a lo que es la red corporativa. Con lo cual es uno de los planes que ya estamos trabajando, posiblemente alguna red de cuarentena y después ver cómo reforzar los equipos de operadores para dejarlos en condiciones antes de volver a la normalidad. Pero es uno de los tantos controles que hubo que quizás se relajaron los primeros días y después obviamente se estabilizó el tema de aplicación de parches porque la verdad que es crítico, ¿no? Es así. Bárbaro. Bueno, acá hay otra pregunta, dice, ¿hay capacidades o habilidades nuevas a incorporar y desarrollar en los equipos de trabajo que surgieron por este contexto? Yo creo capacidades nuevas, todo lo que tiene que ver reforzar equipos de monitoreo, equipos de control y que sepan manejar quizás consolas como las de anti-malware o reforzar equipos para atender el DLP y para mí los equipos de contención más orientados y después reforzar equipos apuntando a lo que es la concientización interna. ¿Sí? Para mí es un llamar a servicios si querés reforzar un equipo, pero en trabajar mucho en acciones de concientización que antes se hacían quizás en forma más esporádica o con mayor tiempo, ahora demandan más tiempo de preparación y quizás no encararlo tanto como una comunicación desde lo que es el área de seguridad hacia el colaborador, sino en hacer algo más interactivo, pensarlo más en una campaña que tenga que ver quizás con phishing más concientización o awareness o algunos ejercicios más combinados. Me parece que eso va a requerir reforzar un poco los equipos de trabajo, ¿no? Federico. Sí, a ver, creo que cada vez hay más herramientas que pueden ser útiles, digamos, para lo que es el comportamiento, analizar el comportamiento de los empleados que están conectados en forma remota, para poder sacar patrones de comportamiento de estos empleados y de alguna manera detectar ataques que son más sofisticados, ¿no? Eso creo que hay herramientas, son complejas, muchos falsos positivos, pero creo que va a ser la próxima tendencia en un contexto de que se empieza a hablar de zero trust, ¿no? O sea, que cero confianza con el dispositivo remoto y empiezo a analizar no solamente que tenga todas las configuraciones de seguridad y que sea compliant, sino también el comportamiento si es el habitual para ese empleado. Y después creo que también, a más general, va a haber que reforzar, en el banco se hizo del lado del equipo de gestión y desarrollo de las personas, algunos tips para organizar el tiempo de trabajo, ¿no? Que no tiene que ver exclusivamente con la seguridad, pero sí tiene que ver con esta nueva forma de trabajar, cómo optimizar el tiempo, cómo poder hacer reuniones más efectivas, más eficientes, y de alguna manera equilibrar, digamos, ¿no? La vida personal con la laboral en esta nueva modalidad, como decías vos, o sea, no estaba previsto que toda la familia esté al mismo tiempo en la casa conectada, toda en simultáneo, ¿no? Pero yo creo que ningún plan de contingencia contemplaba eso, que ibas a estar conviviendo con toda tu familia. Tal cual. Así que bueno, eso es algo que también afecta a la productividad, ¿no? Entonces creo que las empresas van a tener que hacer mucho foco ahí.
Bárbaro. Acá hay otra pregunta que dice si tuvieron postergación de proyectos por esta pandemia y si los están retomando algunos. Nosotros tuvimos algunos proyectos que estopeamos, frizamos unas semanas o el primer mes por lo menos, y más los que tenían que ver con cambios de infraestructura central, para no sumar indisponibilidad, claro, para no afectar la disponibilidad de las primeras semanas, y de a poquito se fueron retomando y se fueron recuperando los tiempos que se habían perdido, pero más relacionado a esto, a cambios de infraestructura y cuando requería algún tipo de implementación de un equipo físico, bueno, también una complejidad extra, ¿no? Y acá similar, obviamente un poco lo comenté, lo que es evoluciones sobre lo que son los sistemas de las cajas y demás, que por un tema de circulación, y obviamente que hay pruebas que se tienen que hacer en sitio, obviamente eso quedó suspendido en el proyecto. Y después también todo lo que es mejoras en infraestructura, en centros logísticos o centros de distribución, también quedaron suspendidas hasta que se puedan circular de vuelta y no tampoco afectar lo que es, o indisponer lo que es la conectividad y la infraestructura que hoy es súper necesario para poder acompañar los pedidos, ¿no? Para poder manejar la entrega y la logística. Así que en ese caso sí, volver en un contexto más normal obviamente se retomará. Bárbaro, bueno, ya son las 2 de la tarde, pero bueno, siempre hay que hacer como una más, ¿no? Esta es la última que hacemos, como No hay problema. nadie se va sin tocar una más de ningún escenario, Claro, así que no, nosotros tampoco podemos hacer lo mismo. Acá hay una pregunta, dice, ¿dónde van a poner foco en el próximo tiempo? es una buena pregunta. Sí. Por un lado, si querés empiezo, por un lado para lo que es obviamente la conectividad y la seguridad del ambiente de trabajo remoto, reforzar, o sea, hay algo que ya estaba empezado, pero reforzar en lo que te decía, comportamiento, principalmente de los empleados y de cualquier tipo de conexión hacia adentro, y después en mucho foco en los canales digitales y en mejorarle de alguna manera la experiencia a los clientes, quitando puntos de fricción, digamos, relacionados a la seguridad misma del canal, ¿no? Eso con el Eso es, comportamiento, ¿no? Mucho trabajo con el comportamiento, porque vos tenés que, digamos, vos tenés que entrar a tu casa seguro, pero no podés abrir 18 puertas y tal pasar cual, por una fosa de cocodrilos, ¿viste? O sea, tal tiene cual. que ser algo, ¿no? Y creo que el Sí, comportamiento ayuda mucho, porque vos sabés si siempre se conecta al mismo lugar, si tenés indicios de que es él, lo vas a dejar pasar más fácil a que si el tipo está operando rarísimo, de un lugar que ni te sí. lo esperás, Nosotros ¿no? le pudimos sacar muchísimo jugo a una herramienta que tenemos de comportamiento en canales para flexibilizar muchas operaciones sin asumir un riesgo adicional. O sea, básicamente conociendo que ese comportamiento era el habitual del cliente o era el dispositivo del cliente o distintos factores, ¿no? Desde geolocalización y también de fingerprint del cliente, que nos ayudaron muchísimo para mejorar la experiencia, y todavía queda muchísimo camino por recorrer, ¿no? Y ahí hay una oportunidad grande Sí, porque tenemos tecnología que antes no teníamos y podemos, digamos, asegurar la experiencia sabiendo que él es él por determinadas cosas y simplificándole la vida, ¿no? bueno. Juan Manuel, ¿querés agregar algo con esto? Sí, obviamente en el retail el foco en segurizar y optimizar lo que es el canal logístico, que obviamente es core del negocio del retail. Y después otro punto donde ya venimos trabajando y va a haber que reforzar es implementaciones de múltiples factores de autenticación, un poco para garantizar identidades, ¿no? En este contexto más remoto se hace un poco más crítico es el tema de garantizar la identidad del que se conecta o el que hace uso, con lo cual cómo implementar, optimizar todo lo que es un segundo o un múltiple factor de autenticación, sobre todo en uso de VPN o alguna solución de Office 365, para quedarnos tranquilos de que si alguien consume algún servicio en un teléfono celular o desde su casa, sea realmente quien lo está consumiendo, ¿no? Así que esos serían, creo, los dos grandes focos que estamos mirando. Bueno, ya ahora sí nos despedimos después de haber tocado la última como corresponde. Así que bueno, muchas gracias Juan Manuel, muchas gracias Federico, No, gracias a gracias vos, a, Miguel. gracias a Práctica por darnos este espacio
y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando por dedicarnos este tiempo. Así que bueno. Gracias. Hasta luego. Gracias por el tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos, gracias por participar. Los invitamos a seguir mirando nuestro canal de comunicación y participar de próximas charlas. Les deseamos a todos que tengan muy buenas tardes y a seguir cuidándose.